Yo le daba esta bebida a mi hijo todos los días. Pensaba que lo estaba ayudando. Pensaba que lo estaba cuidando, porque eso era lo que todos decían, que era bueno, que lo hacía sentir mejor, que le levantaba el ánimo, que era inofensivo. Pero no tenía idea de lo que realmente estaba tomando. Ni yo, ni nadie. Esto fue en 1929, una época muy distinta a la de hoy. Una época donde confiábamos en lo que nos vendían, donde si algo se vendía en una farmacia, era porque debía ser bueno. Yo era padre, un padre como cualquier otro. Trabajaba todo el día y cuando volvía a casa, lo único que quería era ver a mi familia bien. Pero había días en los que mi hijo no estaba bien. Estaba cansado, irritable, sin energía, y como cualquier padre, eso me preocupaba. Un día, alguien me habló de una bebida nueva. Decían que era diferente, no era como los demás refrescos. Decían que te hacía sentir mejor, que mejoraba tu estado de ánimo, que te daba una sensación de bienestar. La vendían incluso en farmacias. Eso me dio confianza. Si estaba ahí, debía ser segura. Su nombre era largo, raro. Viv Label Lithiated Lemon Lime Soda. Pero todos empezaban a llamarla de otra forma. 7-Up. La primera vez que se la di a mi hijo, no sabía qué esperar. Solo quería ayudarlo. Solo quería verlo sonreír otra vez. Y pasó. Después de tomarla, su actitud cambió. Se veía más tranquilo, más animado, más feliz. Y eso fue suficiente para mí. Porque cuando eres padre, no cuestionas algo que parece funcionar. Así que lo seguí haciendo. Un día, luego otro, se volvió algo normal, algo cotidiano. Como darle agua, como darle comida, como darle cariño. Nunca me detuve a pensar qué había dentro de esa botella. Nunca leí realmente la etiqueta. Nunca pregunté, ¿por qué? ¿Por qué lo haría? Todo el mundo la tomaba. Todos confiaban en ella. Pero hay algo que debes entender. En esa época, muchas cosas que hoy nos parecerían absurdas eran completamente normales. Medicamentos sin control, ingredientes sin regulación, promesas sin evidencia. Y nosotros simplemente creíamos. Pasaron los años y con el tiempo la verdad empezó a salir. Poco a poco, sin hacer mucho ruido, sin titulares gigantes, sin escándalos inmediatos. Pero lo que descubrimos lo cambió todo. Ese refresco, el que yo le daba a mi hijo y el que muchas personas tomaban, no era solo un refresco. Contenía litio. Sí, litio. Un compuesto químico que hoy en día se usa en medicina psiquiátrica. Lo que yo pensaba que era una simple bebida, era algo mucho más serio. Algo que afectaba el estado de ánimo, algo que alteraba la química del cuerpo. Y yo se lo daba a mi hijo sin saberlo. Pero aquí está lo más inquietante. No era ilegal, no era secreto, no era oculto. Estaba ahí, en el nombre, Lithiated. Pero nadie lo cuestionaba, porque nadie entendía realmente lo que significaba. En esos años, el litio se usaba para muchas cosas, para mejorar el ánimo, para tratar la depresión leve, incluso para la resaca. Era visto como algo positivo, algo útil, algo beneficioso. Y por eso, nadie sospechaba. Hoy sabemos más. Hoy entendemos mejor. Hoy el litio se usa bajo supervisión médica estricta para tratar condiciones como el trastorno bipolar, con dosis controladas, con seguimiento, con responsabilidad. Pero en ese entonces estaba en un refresco. Un refresco que se vendía libremente. Un refresco que yo le daba a mi hijo y que miles de personas tomaban como si fuera cualquier cosa. Con el tiempo, las cosas cambiaron. Las regulaciones llegaron.
las leyes se volvieron más estrictas y en 1948 el litio fue eliminado de la fórmula. 7-Up dejó de ser lo que era y se convirtió en lo que hoy conocemos. Pero la historia ya estaba escrita y las decisiones ya habían sido tomadas. A veces me pregunto, ¿cuántas cosas hoy creemos que son seguras solo porque todos las consumen? ¿Cuántas cosas damos por hecho sin realmente entenderlas? Porque la verdad es esta: yo no era un mal padre, solo era un padre confiando en su tiempo, haciendo lo mejor que podía con la información que tenía. Pero eso no cambia el hecho de que, sin saberlo, le estaba dando algo muy malo y jamás lo imaginé. Y quizá, dentro de muchos años, alguien dirá lo mismo de nosotros. 7-Up supo vender la bebida, ya que fue inventada aprovechando que eran tiempos difíciles. La economía se desplomó. Miles de personas perdieron sus trabajos. Familias enteras lo perdieron todo. A eso lo llamaron la Gran Depresión. El dinero no alcanzaba, el trabajo era incierto y la preocupación nunca se iba. No solo los adultos estábamos cansados, los niños también lo sentían. El ambiente en casa era pesado. Así que cuando apareció algo que prometía hacerte sentir mejor, no lo dudamos. Porque en medio de tanta tristeza, cualquier alivio parecía un milagro. Y no solo 7-Up vendía bien su producto, eran la mayoría de marcas. Porque en esa época, muchas de las cosas que consumíamos todos los días tenían ingredientes que hoy serían impensables. Por ejemplo, la gente tomaba sin preocuparse la Coca-Cola, y en sus inicios contenía extractos de la hoja de coca. Sí, la misma planta de la que se obtiene la cocaína. Había medicamentos para la tos que se vendían libremente y contenían opio. Jarabes que se le daban incluso a niños para calmarlos, para que durmieran, sin que nadie pensara dos veces en lo que realmente estaban tomando. Incluso los cigarrillos eran promocionados como algo saludable. Médicos aparecían en anuncios recomendándolos. Decían que ayudaban a relajarte, que eran buenos para los nervios. Imagínate eso. Pero otras veces, los padres sí le dan a sus hijos lo mejor. Como Emil Jelinek, que tenía una hija llamada Mercedes. Y gracias a él, el hombre que creó el primer automóvil decidió nombrarle a su empresa Mercedes-Benz. Solo debes darle clic a este video para disfrutar de esta maravillosa historia.